Muy buenas tardes, jóvenes cachimbos. Vamos a iniciar esta semana 15, vinculada con el texto dialéctico. Así que vamos a continuar con la exposición del texto argumentativo y veremos en realidad qué tal nos va aquí. ¿Sí? Esperar que cargue esto. ¿Qué tal, Franco Leonardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, estimado. En breve empezamos, ¿no? Ok. Bueno, entonces hoy tengo que discutir con ustedes la contraargumentación. En sentido estricto vamos a enfocarnos en el texto dialéctico. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la discusión iniciada hace 2 semanas. Eh, Permítame tomar el pantallazo de rigor. ¿Listo? Bien, entonces, la definición de texto dialéctico la hemos visto. ¿Eh? Es en realidad tarea muy sencilla definir el texto dialéctico como un texto en el cual se desarrollan dos posiciones defendidas a través de argumentos en cada uno de los casos, ¿no es cierto?, particulares. Gracias. Entonces, hay que develar cuál es el punto de discrepancia, si en realidad las dos posiciones están respaldadas por argumentos reales. Eso también hay que aprender a distinguir. No siempre estamos frente a posiciones que se defiendan a través de razones, ¿sí? De manera que el texto dialéctico nos permite, ¿sí?, reconocer la naturaleza de la tensión argumentativa, ¿no? Y esto es lo que vamos a intentar a develar en breve. Voy a tomar el pantallazo de rigor. Este es aula 74, semana 15. ¿No es cierto? Semana 15. Y hoy estamos 14 de febrero. Ya estamos. Listo. Vamos con la primera diapositiva entonces, ¿no? ¿Qué es el texto dialéctico? Es un texto en el cual se confrontan posiciones, se confrontan también, entre comillas, razones. No siempre el texto dialéctico va a implicar una postura pues, realmente razonable, aceptable, ¿no? Puede ser una postura respecto a un tema que sea más bien intuitiva y en consecuencia sea bastante débil, ¿sí? Imaginemos que, por ejemplo, podemos enfrentar un texto dialéctico en el cual se cuestiona la esclavitud y otro texto en el cual se valida la esclavitud, ¿cierto? Posiblemente un texto pues anacrónico, un texto vinculado con ideas obsoletas, ¿no? Entonces, puede ser posible que en cierta medida podamos desmontar una postura implausible.
¿ok? Inaceptable. ¿Cómo así, profesor? Claro, es que imagínate que, por ejemplo, se plantea un texto dialéctico sobre las vacunas y uno de los textos sea un texto en el cual se propone, ¿no?, el rechazo a las vacunas porque éstas matan. Ya eso es anticientífico, contrario a la verdad, ¿sí? Un texto tendencioso. Una persona mínimamente informada puede dar cuenta de que en efecto es un texto eh, refutable desde todo punto de vista, ¿sí? Entonces, no siempre en el texto dialéctico vamos a detectar, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, posturas que se puedan sostener razonablemente. Algunas veces estas posturas, pues, no, ¿cómo decirlo?, no van a ser aceptables, ¿no? ¿Sí? En otros casos sí es posible que podamos detectar dos posiciones, dos posturas razonablemente aceptables acerca de un tema, ¿no? Pienso, por ejemplo, denme un segundito, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, posiblemente, digo, es un decir, eh, reconozcamos, ¿no es cierto?, en cierta medida, ¿ok? Eh, bueno, entonces les decía a ustedes que posiblemente en ciertos temas sí encontremos dos posiciones razonables, ¿no? Por ejemplo, respecto al suicidio, ¿no? Detectamos el desarrollo de una postura en contra del suicidio y una postura a favor del suicidio. Pero notamos en el marco del debate que ambas propuestas son razonablemente aceptables, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente en el texto dialéctico encontremos algo así. Encontremos entonces un desarrollo argumentativo sólido en ambos casos, ¿no? En ambos casos, dos desarrollos de argumentos aceptables, argumentos sólidos. Puede darse el caso. Ciertos temas, ¿no? Ciertos temas podrían eh, suponer el planteamiento de argumentos a favor o en contra al mismo nivel de aceptabilidad, ¿no? En otros casos no, ¿no es cierto? Se me ocurre en este momento si estamos pensando en un texto vinculado pues con ciertas supersticiones o con la medicina homeopática. Bueno, en esos casos en realidad son siempre posiciones rechazables desde todo punto de vista, ¿no? Em, Siempre hay que advertirlo, hay que estar en contra, por supuesto, de aquellas posiciones que son, que tienen cierto grado de fanatismo, que son anticientíficas, contrarias a la verdad y que además evidencian un rechazo completo por la verdad, que se tiene que discutir y se tiene que rechazar. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en un texto dialéctico, podemos pensar en estas dos direcciones, si se quiere, ¿no? El texto dialéctico en el cual se plantea un tema desde un punto de vista muy ortodoxo, muy tradicional, muy convencional y en consecuencia pues anacrónico, contrario a la verdad, y otro texto de cariz más moderno, respaldado en los avances científicos, que permita desmontar el anterior. En cualquier caso, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que reconocer, lo que nosotros tenemos que proponer, lo que tenemos que plantear es en qué medida y respecto de qué tópico los dos textos tensionan, los dos textos abren pues el desacuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que genera el desacuerdo en ambos textos? Eso es lo que tenemos que ser capaces, por supuesto, de definir, ¿sí? Entonces, mi intención va a ser ahora brindarles una pequeña muestra de estos textos argumentativos. ¿Sí? Vamos entonces a estos cachimbos. Por ejemplo, aquí
Dice posiciones a favor y en contra sobre el aborto, el suicidio, la inmigración, el asilo de los sirios. Puede ser también un tema de carácter político, ¿no? El indulto a Fujimori, mucha gente está a favor, otras muchas están en contra, ¿sí? Pero siempre serán temas de cariz polémico, ¿no? De cariz controversial, un tema que permita eh, desatar la discusión o abrir la polémica, ¿sí? Entonces, el texto dialéctico, por lo menos dentro del nuevo formato, eh, modelo DECO de destrezas y competencias asumida por la universidad ahora, para sus exámenes, para sus reactivos, este modelo ECO ha contemplado una modalidad de texto pues discontinuo, ¿no? Son dos fragmentos y esos dos fragmentos abren la polémica respecto a un tema particular. Es un nuevo formato de texto si se quiere, ¿no? Pero la idea es que los alumnos sean capaces de determinar cuál es el punto de confrontación, ¿no? Así de concreto. ¿Sí? Bueno, seguimos. Em, pero si bien es cierto, ese es el formato estándar de un texto dialéctico, es decir, dos fragmentos, fragmento A, fragmento B, en los cuales nosotros podemos detectar con total claridad, ¿no es cierto?, que son dos posiciones confrontadas, dos posiciones enfrentadas, ¿no es cierto? Em, es altamente probable que podamos encontrar también un debate en un solo texto, no en dos fragmentos. Es menos frecuente, eh, digamos, verlo así. Es un texto menos frecuente, de hecho, pero también es posible que puedan enfrentar un texto así. Ahora, en ese caso, hay que tener especial atención en lo siguiente, ¿no? El texto argumentativo de ese tipo, el texto dialéctico de ese tipo, lo primero que hará será desarrollar los aspectos más relevantes de lo que piensa discutir o negar, ¿no? De lo que piensa rechazar. Es una modalidad bastante interesante, de hecho, de plantear pues una discusión, una controversia. Porque para entrar en controversia respecto de cualquier tema, tenemos que conocerlo bien. Y también esto pasa por el hecho de que conozcamos muy bien, al revés y al derecho, la posición contraria, ¿no es cierto? Imaginemos que yo estoy en contra del aborto, pero quienes están a favor del aborto esgrimen una serie de argumentos. Bueno, tengo que conocerlos bien. De manera que en el texto empiezo a desarrollar esa postura. Vean ustedes que existe un conjunto de personas que están de acuerdo con el aborto, ¿no es cierto? Están a favor del aborto, ¿no es cierto? Y por estas razones desarrollo eso. Y luego, ¿no es cierto? Lo que hago, más bien, es cuestionarlo, ¿no? Esa es una modalidad también de texto dialéctico, interesante, por supuesto, pero menos frecuente que la que ustedes han estado acostumbrados a ver a lo largo de esta semana. Dos pequeños fragmentos enfrentados, ¿ok? Son simplemente modalidades, son tipos, cambia el formato, básicamente, ¿eh? Eso es todo. ¿Eh? Seguimos, seguimos. Em, ¿Para qué sirve el texto dialéctico? Bueno, está bien, profesor, ya dos fragmentos, uno solo, ¿no es cierto?
¿Qué hacer? ¿Ok? Em, Cuando estamos frente a un texto dialéctico, ¿en qué medida sirve este texto, profesor, para nuestras pretensiones de ingreso y también para leer con consistencia, ¿no? ¿Qué hay detrás? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que, en primer lugar, nosotros, al leer este tipo de textos, ¿no es cierto?, vamos a tener que estar muy entrenados, en primer lugar, en el ámbito de cuál de los dos presenta argumentos razonables. Eso es lo primero, diría yo, ¿no? En cuándo estamos frente a un argumento realmente y cuándo no, ¿no es cierto? Por otro lado, la cultura general sirve de mucho, ¿ok? La cultura general sirve de mucho porque eh, esta cultura general me permite, ¿no es cierto?, sopesar en qué casos estamos frente a una posición razonable y en qué casos no estamos frente a una posición razonable, ¿ok? De pronto esta cultura general permite que pueda yo reconocer que, por ejemplo, afirmar que las vacunas matan o causan autismo es realmente una afirmación sin sentido, carente de seriedad, ¿no? Entonces, ahí sí, por supuesto, no habrá argumento razonable. Básicamente habrá ideas tontas por ahí desarrolladas, pero tenemos que ser capaces de reconocer que son ideas realmente em, deleznables, ¿no? Cuestionables, sancionables, condenables, ¿sí? Una idea racista, por ejemplo, o una afirmación racista, ¿ok? ¿Ok? Eso. Entonces, ahora en breve vamos a ver, por supuesto, algunos ejemplos interesantes, ¿ok? En los que veremos justamente cómo es que se manifiesta esta tensión argumentativa. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve el texto dialéctico? Es recontra sencillo, es un texto en realidad que permite reconocer, permite aclarar y también definir los aspectos más relevantes de una argumentación consistente, ¿no? Avivar el seso y definir cuándo estamos frente más bien a una postura inconsistente. Eso también definitivamente es parte de los objetivos de leer un texto dialéctico. Y los textos que se seleccionan en la prueba, además, son en la mayoría de casos textos de muy buen nivel, ¿no? Que están plagados de contenido y que ameritan pues una discusión, una reflexión sostenida, ¿no es cierto?, de cada una de estas posturas. Entonces, vamos a leer el texto dialéctico a continuación. Y es un texto sobre un tema que conocemos muy bien, ¿ah? Es un texto sobre un tema que conocemos muy bien, ¿sí? Ahí está. Vamos a leerlo y en breve vamos a discutirlo, ¿no?
Bien, vamos entonces con el primer texto, ¿no? Que es sobre la tauromaquia, sobre las corridas de toros. Es un tema, no, yo no sé si manoseado, ¿ah? Y tal vez les preguntaría a ustedes qué es lo que les sugiere el tema, ¿no? Y creo que todos tenemos pues una posición al respecto, no sé si bien estructurada o no, pero entiendo que cada uno de ustedes pues eh, debe haber elegido pues una postura al respecto, ¿no? ¿Ok? Dice acá la corrida de toros es un espectáculo masivo en nuestro país. Aquí les voy a dar alguna información, por supuesto, acerca de en qué casos, ¿no? Dice acá, es un espectáculo masivo en nuestro país. Una prueba de ello es la que se lleva a cabo en la comunidad autónoma de Andalucía. Entonces, esto debe ser en España, ¿no es cierto? Donde además, ¿ok? Se les permite la entrada a los niños, ¿ok? Lo que le resulta plausible al ex torero Antonio Campuzano, ya que para él el futuro de la tauromaquia está en los niños, justamente. Qué locura, ¿no? O sea, vean ustedes esta perspectiva, ¿no? Que hasta podría parecer medio macabra, ¿no? Para que la tauromaquia tenga un futuro, hay que llevar a los niños a que se empapen, pues, de esta fiesta, ¿no? De esta, ¿cómo decirlo? De esta manifestación cultural, de este espectáculo masivo, como se señala aquí. Entonces dice aquí, ya que para que el futuro de la tauromaquia esté en los niños, y en tanto es una tradición que la llevamos en la vena, todos los españoles, ellos deben ver el espectáculo. Entonces, aquí ya de arranque puedo detectar con total seguridad un falso argumento, ¿no? Apelar a la masividad de un espectáculo. Aquí dice, la corrida de toros es un espectáculo masivo. Si nosotros apelamos a la mayoría, decir que es un espectáculo masivo es hacerle guiños, ¿no es cierto?, a una falacia ex populo, una apelación a la mayoría, ¿cierto? Pero por supuesto que se plantea con la finalidad de señalar, ¿no es cierto? Oye, por si acaso, este es un espectáculo que la mayoría quiere, a la mayoría le gusta. Una prueba de ello es que ahora se le permite la entrada a los niños, entonces es una fiesta aceptable, ¿ok? Pero lo otro es que al citar a un torero, que se supone es una autoridad en el ámbito de las corridas de toros, el torero también hace guiños, ¿no? Em, se aproxima, coquetea, ¿no es cierto?, con una falacia, que es la falacia ad antiquitatem, la apelación a la tradición. Dice, y en tanto es una tradición que la llevamos en la vena todos los españoles, ellos deben ver el espectáculo. Se refiere pues a los niños, ¿ok? Y nuevamente aquí ya no la cita textual, sino el autor del texto dice, además, es una tradición que no solo hace perdurar nuestra identidad cultural, sino que aporte económicamente a la comunidad. El toreo mueve cada año muchos miles de euros, ¿ok? La parte crematística, la parte pecuniaria, económica. Genera numerosos puestos de trabajo y es uno de los principales atractivos para el turismo español. Es decir, es una de las actividades públicas que más aporta proporcionalmente a las arcas del Estado. Y finalmente es un espectáculo en el que el maltrato animal, como infamemente se denuncia, no tiene lugar, ya que cada toro tiene que poseer una certificación de su ganadería especificando los cuidados, la alimentación y la vacunación que recibe. Además, no nos olvidemos que la carne del toro pasa directamente a los consumidores, lo que no podría ocurrir si éste hubiese ingerido algún tipo de sustancia perniciosa para su salud. Es por ello que creemos que su abolición es totalmente injustificada. O sea, este texto, en rigor, está en contra de la abolición de las corridas de toros y trata de esgrimir algunas razones, aunque me parece que hace guiños con dos falacias cuando menos. ¿Ok? La falacia ad antiquitatem o la apelación a la tradición
y la falacia ex populo, la apelación a la mayoría. ¿Eh? Hasta aquí me estoy dejando entender, jóvenes cachimbos. ¿Está claro todo? ¿Está claro todo, por Ah, favor? sí, se entiende, profesor. Muy bien, maestro, gracias. ¿Eh? Vamos a continuar. Por aquí luego. Texto B, ¿cierto? Dice así. Quienes tienen la insania de hacer pasar la tortura como espectáculo, de hecho, van a buscar negar la realidad para darle sustento a sus opiniones carentes de asidero. Como suele ocurrir con los defensores de las corridas de toros, para quienes estos espectáculos gozan de respaldo popular, en tanto son una tradición, y demás cosas que desmantelaremos a continuación. En el último informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los festejos taurinos, en los que se incluye la lidia, han descendido un 7,1% respecto del 2014. Y la edad media de los aficionados que acudieron a las corridas ronda entre los 55 y 74 años. Eso quiere decir que los jóvenes de ahora están ciertamente menos interesados en las corridas de toros, ¿no es cierto? Para que la media sea personas entre 55 y 74 años, es porque esta actividad, ¿no es cierto?, va resultando interesante para personas adultas y adultas mayores. Lo que quiere decir que cada vez existe menos afición por parte de los jóvenes. Y esto va a generar una condena, dice acá, ¿no? Y condenará así en un futuro próximo a su desaparición. O sea, en breve, posiblemente esta manifestación que acá el autor de texto B considera pues bárbara, ¿sí? Desaparecerá. Porque de hecho, si nosotros queremos preservar una fiesta, preservar un espectáculo como el de las corridas de toros, necesitamos público. Y básicamente quienes van renovando esta afición son los niños o los jóvenes. Y si no hay jóvenes que consuman el espectáculo, entonces simplemente no hay espectáculo. ¿Ok? Entonces dice, Barquero ya había advertido esto cuando afirmaba tajantemente que los niños ya no quieren ser toreros porque saben de la atrocidad que se le hace a los toros. Asimismo, cabe resaltar que las corridas de toros son contraproducentes para la economía ya que genera un gasto público. Por ejemplo, el gasto de una corrida de toros, según la Asociación de Liberación Animal en la Feria 2014 Santa Ana, fue de casi medio millón de euros, ¿no? Casi medio millón de euros. Y si a esto le sumamos el hecho de que los toros son expuestos a maltratos en todo momento, se les priva de agua y comida, les liman los cuernos y les suministran laxantes a fin de que el matador tenga más posibilidades a su favor durante la lidia, entonces la abolición de esta barbarie tiene sentido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un texto claramente en contra, ¿no es cierto?, del texto A. Dicho esto, pasamos a las preguntas entonces. Acá hay dos preguntitas en rigor que quisiera someter a su consideración. La primera de las cuales es, ¿ok? Em, dice aquí, dice aquí. La pregunta que abriría el debate de la exposición de sendos argumentos es, ¿cuál sería entonces la interrogante, queridos cachimbitos, que serviría, digamos, de problema, de controversia al desarrollo de argumentos? ¿Cuál? Y entonces aquí ustedes van a tener, por supuesto, que La, presentar la alternativa A, me dice por ahí, ¿no? La abolición de la tauromaquia tiene fundamentos, ¿cierto? Y en efecto, esa es la clave, ¿ok? La A. Y en la número dos, el sinónimo contextual de desmantelar. Por aquí está desmantelar, vean, ¿no? Y demás cosas que desmantelaremos a continuación, ¿sí? ¿Cuál sería la clave? la C. La C, impugnar, que es rechazar, refutar, cuestionar, contradecir. Y ahí están las claves.
¿Ok? Muy sencillo. Aquí en realidad no hay mayor ciencia. Me parece que son preguntas muy claras con respuestas muy claras y específicas también, de manera que no hay ningún inconveniente. Vamos ahora con el texto en inglés, ¿no? Dice aquí, the big questions, ¿no? Em, ¿A qué se refiere con ello? Las grandes preguntas, on my mind, en mi mente, ¿no es cierto? The big questions, las grandes preguntas, on my mind, en mi mente, are those, son aquellas, we have no answers, son aquellas, ¿no es cierto? Em, para las que no tenemos respuestas, ¿no? Y luego dice, those we have, no tenemos respuestas para preguntas como, me parece que ahí han tenido que colocar un punto, una coma, no sé, o sea, the big questions on my mind are those, ¿no? Son aquellas, we have no answers, para las que no tenemos respuestas, pero aquí en realidad luego aparece por four questions like, ¿no? Que sería para preguntas como. Entonces, me parece que ahí no está bien estructurado el texto, ¿no? ¿Ya? Pero una de las preguntas desafiantes es, why is Homo sapiens the only species? ¿No? ¿Por qué el Homo sapiens es la única especie that sheds tears, que derrama lágrimas when it cries, cuando llora? ¿Ok? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el Homo sapiens es la única especie que derrama lágrimas cuando llora? Emotions that provoke tears, ¿no? Las emociones que provocan lágrimas are common, son comunes to both humans and animals, tanto para los humanos como para los animales. Yet, we're the only, pero somos la única especie that generates, que genera a physical output of those emotions, una salida física de esas emociones, ¿ok? ¿Y la salida física cuáles son? Las lágrimas. Posiblemente muchos eventos o muchas, ¿no es cierto? Muchos eventos o tal vez, un segundito por favor, me escriben por aquí. A ver. Muy bien. Bueno, y entonces vamos a darle pues una peinada rápida, ¿no? Al texto dice aquí, the big questions on my mind, ¿no? Las grandes preguntas en mi mente. Are those, son aquellas, we have, para las que, we have no answers, para las que no tenemos respuestas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas preguntas? Dice, for questions like, preguntas como, why is Homo sapiens the only species? ¿Por qué es el Homo sapiens la única especie that sheds tears, que derrama lágrimas, ¿no? When it cries, cuando llora? Es una cosa interesante, ¿no? Emotions that provoke, ¿no? Tears, la palabra tears es lágrimas, ¿ok? Las emociones que provocan lágrimas are common, son comunes to both humans and animals, ¿no? Para los humanos y los animales, o sea, para ambos.
¿sí? Yet we're the only species, pero somos la única especie that generates, que genera a physical output of those emotions, ¿no? Una salida física, ¿estamos de acuerdo? Para esas emociones o de esas emociones, ¿sí? Luego aquí abajo hay una palabrita interesante que es unlike. Hace un momento hemos visto like, ¿no? Aquí arriba. Dice, for questions like. Y acá like no es el verb to like, ¿no es cierto? Es un conector. Like, ¿cómo? Preguntas cómo. Pero acá dice unlike. Entonces ya no puede ser cómo, porque el like me da pues un sentido de similitud. El unlike es, no es similar, ¿no es cierto? Entonces el unlike lo entendemos como a diferencia, ¿sí? All the other emotional expressions, de todas las otras expresiones emocionales, ¿ok? Weeping leaves a long-term physical trace, ¿sí? Weeping leaves. Weeping, ¿qué cosa es, profesor? El llanto. Leaves, deja a long-term physical trace, una huella física a largo plazo. Entonces, de nuevo, aquí la palabra weeping, llanto. Leaves, deja. A long term, ese a long term es a largo plazo. Long term, a largo plazo. Physical es físico y trace, ¿no es cierto? Es huella. ¿Sí? Así es concreto. ¿Y cómo lo traducimos entonces? El llanto deja una huella física, ¿sí? Una huella física a largo plazo, ¿sí? It blurs your vision. It blurs your vision, ¿no es cierto? Ahí está. Nubla tu visión. Therefore, it's costly. Therefore, it's costly. ¿Ok? Por lo tanto, es costoso. Therefore, por lo tanto, it's costly, es costoso. It's also very difficult to fake. También es muy difícil de falsificar. ¿Ok? ¿Ok? It's costly, es costoso. It's también, it's also, es también very difficult, muy difícil to fake, no de engañar. O sea, aunque hay personas que lo hacen, ¿ah? Los actores lo hacen todo el tiempo, ¿no? Em, soltar lágrimas de mentirita, ¿no? ¿Sí? What this suggests, lo que esto sugiere, ¿no es cierto? What this suggests, lo que esto sugiere is an idea, es una idea that the evolutionary biologist Amos Zahavi, es una idea que el biólogo evolutivo Amos Zahavi proposed many years ago, propuso hace muchos años. ¿Y cuál es, no es cierto, esa idea de este biólogo evolutivo? Signals that are costly to produce are honest signals. ¿Ok? Signals, las señales, that que are costly, son costosas, to produce, de producir, are honest signals, son, estamos de acuerdo, eh, señales honestas. ¿Okay? Are honest signals, son señales honestas. You can look, puedes mirar at a signal, ¿ok? At a signal, una señal, and infer, e inferir, its honesty based, inferir, ¿no es cierto? Su honestidad, its honesty, based, basado en o en función de, on the cost, del costo, of expression, de expresión. Weeping, el llanto, is potentially one of those. Es potencialmente uno de esos. It's even necessary for actors, perdón. It's even necessary, ¿ok?
Incluso es necesario for actors to actually experience, incluso es necesario que los actores experimenten, the feeling before they can generate, el sentimiento antes de que puedan generar la expression, and even e incluso then, entonces, it's hard to do naturally. Es difícil hacerlo de forma natural, ¿no? Es difícil adquirir la naturalidad que esperamos. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos que decir entonces respecto a este textito. Es un texto vinculado pues con el llanto, ¿no? ¿Sí? Vinculado pues con el llanto. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos con las dos preguntas, vamos a leerlas. It is inferred, dice por aquí, that tears, que las lágrimas, of sadness, ¿qué cosa es sadness? Tristeza. O sea, it is inferred, se infiere, that, que tears of sadness, las lágrimas de tristeza, are a, son un, ¿ok? Are a typically human behavior, ¿sí? Son un comportamiento típicamente humano. Common traits, ¿no? Common traits son un rasgo común in animals, en los animales. Something son algo easy, fácil to pretend, de fingir, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la clave entonces, maestros cachimbos? Pregunta número 1. ¿Ok? Y la segunda pregunta dice lo siguiente, ¿no? When referring to the seal of honesty in tears, ¿no es cierto? Cuando se refiere to the seal, al sello of honesty, de honestidad, in tears, en las lágrimas, the author relies, ¿no es cierto? On, el autor se basa en, an philosophical argument, sentimental argument, evolutionary argument, ¿no? Se basa en un argumento filosófico, un argumento sentimental, un argumento evolutivo. ¿Cuál es la clave correcta, maestros cachimbos? Bueno, ustedes me lo dirán. Ustedes me lo dirán. Ya por ahí me dicen la número hasta que está muy bien. Y la número dos, when referring to the seal of honesty, cuando se refiere o cuando hace referencia al sello de honestidad, in tears, en las lágrimas, the author relies, ¿no es cierto? El autor alude on an argument, ¿no? ¿Qué tipo de argumento es? ¿Sí? ¿Qué tipo de argumento es? ¿Qué me dirían al respecto? ¿Qué me dicen en la número 2, jóvenes? Dos, C. Evolutionary, ¿cómo no?
Y entonces las claves serían estas dos. Typically human behavior es una conducta típicamente humana, ¿no es cierto? Y en el otro caso se trata pues de un argumento evolutivo, evolutionary argument, ¿ok? Hasta aquí, ¿todos están de acuerdo conmigo, jóvenes cachimbitos? ¿Todos están de acuerdo conmigo? Un argumento evolutivo, ¿no? Bueno, ya está. Eso es todo. A ver, todo claro. Perfecto, Rodrigo. Vamos entonces ahora, dejamos de presentar esto. Vamos ahora a presentar el cuadernillo esta semana, ¿ok? Y es un cuadernillo interesante, vinculado justamente con el texto argumentativo 3, ¿no es cierto? Nos vamos con el texto argumentativo 3. Y aquí está, ya nos señalan qué cosa es el texto dialéctico, y ahora nos han planteado un textazo increíble, así que vamos a leerlo poco a poco, ¿ok? Vamos a leerlo poco a poco. Eh, a ver, también se trata, por supuesto, un texto vinculado con la argumentación, ¿no? Pero quiero que ustedes lo develen, ¿sí? Bueno, dice aquí, la política nazi hizo mucho para facilitar la negación del holocausto, ¿no? Ustedes saben que hubo pues un periodo de exterminio, ¿sí? Se crearon guetos, campos de concentración ocupados de matar judíos, ¿no es cierto? Y por muchos años se ha negado justamente este periodo pues de matanza, ¿no? Dice, aun cuando la operación de exterminio se desplegaba por toda Europa, bajo ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El holocausto era un secreto de Estado en la Alemania nazi. Los nazis lo sabían muy bien, ¿ok? Por supuesto, este petit comité, este círculo cerrado, estamos de acuerdo, eh, sabían perfectamente bien que estaban matando gente en esos guetos. Los alemanes escribían lo menos posible al respecto. La mayoría de las órdenes de asesinato eran verbales, sobre todo en el caso de los mandos superiores, dice aquí. La orden de Hitler de exterminar judíos se emitía solo en caso de necesidad. En general, los líderes nazis evitaban la planificación detallada de las operaciones de exterminio y preferían proceder de un modo sistemático, ¿ok? Pero a menudo improvisado. Los alemanes destruyeron la mayor parte de la documentación que sí existía antes del fin de la guerra.
prácticamente todos los documentos que sobrevivían y que se relacionaban directamente con el programa de exterminio, ¿no es cierto? Tenían la clasificación y el sello de altamente confidencial, ¿no es cierto? Es Geheim, Heissach, ¿ok? Lo cual requería un manejo especial y su destrucción para impedir que los capturara el enemigo. Heinrich Himmler, líder de las SS del Reich y jefe de la policía alemana, dijo en un discurso secreto a los generales de las SS en Posen en 1943 que el asesinato en masa de los judíos europeos era un secreto que jamás debía quedar registrado. A fin de ocultar lo más posible la operación de exterminio a los que le ignoraban, Hitler ordenó que nunca se hablara directamente de los asesinatos en documentación alemana o en declaraciones públicas. Entonces vean ustedes cómo los altos mandos nada más tenían pues acceso a esta información de exterminio, ¿no? Información acerca del holocausto. Y entonces en público no se podía hablar de eso, ¿sí? Y además tampoco se podía escribir acerca de eso. Era un secreto, el secreto mejor guardado. Pero a todas luces se sabía que estaban matando gente, ¿eh? Estaban exterminando judíos, ¿ok? En su lugar, los alemanes utilizaban nombres en código y palabras neutras para referirse al proceso de exterminio. Por ejemplo, en el lenguaje nazi, Action, acción, se refería a una operación violenta contra civiles judíos u otros por parte de las fuerzas de seguridad alemanas, ¿no? Amsiedlung nach dem Osten, reasentamiento en el este, se refería a la deportación forzosa de civiles judíos a centros de exterminio en la Polonia bajo ocupación alemana. Y vean ustedes este eufemismo, ¿no? Tratamiento especial. Claro, era una manera pues de ocultar el plan macabro, este plan eh, no solamente macabro, sino inhumano, ¿no? De matar judíos. Significaba esta, ¿cómo decirlo? Este eufemismo significaba asesinato, pero ellos, muy astutos, los nazis, ¿no es cierto? Procuraban tenerlo siempre bajo mil llaves, ¿no? No soltaban prendas, sino más respecto del exterminio. Y en su lugar iban hablando como si hablaran pues en clave, ¿no es cierto? Había palabras muy particulares, más sublimes, menos directas, menos agresivas, o expresiones también, con las que intentaban, por supuesto, atenuar la gravedad del asunto, ¿no? Los que niegan el holocausto ignoran las numerosas pruebas que avalan su existencia e insisten en que es un mito inventado por los aliados, ¿ok? Los comunistas soviéticos y los judíos para lograr objetivos propios. Según la lógica de los que lo niegan, se refiere al holocausto, los aliados necesitaban el mito del holocausto para justificar su ocupación de Alemania en 1945, ¿ok? Y la implacable persecución de los acusados nazis, ¿ok? Además, dice lo siguiente aquí, insisten en que los judíos necesitaban el mito del holocausto para obtener generosos pagos de Alemania bajo el concepto de indemnización y para justificar la creación de Israel, ¿no? Entonces, se supone que un hecho real, hay hasta filmaciones, hay videos sobre la manera como exterminaban como moscas a los pobres judíos. A pesar de eso, muchas personas actualmente están convencidos de que el holocausto es un mito creado justamente por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, por los aliados, ¿cierto? Que tal exterminio jamás existió y que esos exterminios fantasiosos, esas creaciones, ¿no es cierto? Esos mitos sirven para que Alemania vaya pagando pues la indemnización a estas familias del holocausto, ¿no es cierto? Y además, también sirve como una justificación para crear Israel. Y ahora ustedes saben que Israel, ¿no es cierto?, presenta pues un gran poderío en esa zona conflictiva, y en esa zona conflictiva también hacen papilla a cualquier musulmán, ¿no? Es increíble lo que vino ocurriendo ahora.
pero tiene pues un trasfondo antes, mucho antes de esto que estamos viendo nosotros aquí, ¿no? Entonces, dice acá, en primer lugar argumentan, a ver, perdón, sí, Israel, los negacionistas del holocausto, está justo de lo que estaba hablando, ¿no? Los negacionistas del holocausto cierran los ojos a la mayor parte de las pruebas de este acontecimiento histórico y se concentran en tres argumentos específicos que, según ellos, refutan la realidad del holocausto en su totalidad. Y ahí están los tres, ¿no es cierto? En primer lugar, los tres argumentos, ¿no? En primer lugar, argumenta que como no hay ni un solo documento que describe el holocausto o la firma de Hitler avalando, digamos, la ejecución del holocausto, todo es un engaño. El holocausto jamás existió, eso está en la mente, ¿no es cierto?, trasnochada y imaginativa y además perniciosa de los aliados. Eso jamás existió, ¿ok? Dice acá, para respaldar este argumento, rechazan todas las pruebas que se presentaron en Nuremberg. Denuncia que la intención genocida del Estado nazi y los miles de órdenes, memorandos, notas y otros registros que documentan el proceso de la destrucción son también pues un invento. ¿Ok? Como no pueden respaldar sus argumentos, ¿ok?, de que los documentos son apócrifos o son falsos, afirma que su contenido se malinterpretó de forma deliberada, ¿no? Así de concreto. Además, además, insisten en que los aliados usaron torturas a fin de obtener las confesiones de la autoría de las matanzas y que los testigos de crímenes nazis cometidos en contra de los judíos mintieron motivados por intereses personales. ¿Ok? En segundo lugar, y viene el segundo argumento, ¿no? Los que niegan el holocausto insisten en que los pocos judíos que perecieron murieron de causas naturales. Qué locura, ¿no? O que el Estado nazi los ejecutó en forma legítima por delitos reales. Afirman que los judíos y las potencias aliadas exageraron la cantidad de judíos asesinados durante la guerra. Y vean ustedes que eso mismo ocurre, ahora que lo pienso, ocurre aquí en nuestro país, estimados cachimbos, ¿eh? En la época de violencia terrorista, donde murió mucha gente inocente, murieron muchos policías también. Ahora, la posverdad ha determinado que no, eso es mentira, eso nunca pasó, es una exageración de los caviares que han redactado la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿cierto? Em, Porque no, nada que ver, fueron apenas un puñadito de muertos, nada más, ¿no? En el caso del holocausto judío ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Existen personas que niegan la cantidad real de muertos judíos, ¿no es cierto? Dice acá, prácticamente todos los historiadores coinciden en que en el holocausto se asesinaron entre 5,1 y 6 millones de judíos. Cada vez que eruditos legítimos intentan precisar esta cantidad utilizando fuentes históricas y métodos demográficos fidedignos, ¿no es cierto? Los que niegan el holocausto dicen que la imprecisión, ¿ok?, en el número exacto de muertes dentro de ese rango unánimemente aceptado, constituye una prueba de que toda la historia del holocausto fue un invento. Y señalan que la cantidad de muertes de judíos de la Segunda Guerra Mundial ha sido pues hiperbolizada, exagerada. Entonces vean ustedes cómo aquí el texto desmonta, ¿no es cierto?, estos pseudo argumentos de que el holocausto no existió, ¿ok? Ojo con eso, ¿eh? Y nos plantean acá los tres pseudo argumentos que intentarían respaldar pues esa posición, ¿no? El holocausto es un hecho, ¿no? Es un hecho, no se tendría que discutir nada. Sabemos perfectamente bien que el holocausto ocurrió, ¿ok? Bueno, seguimos entonces, ¿ok? Seguimos. Em, Vamos a discutir las alternativas por aquí. Vamos a ver, vamos a ver.
Vamos entonces con esta primera pregunta. Vamos con esta primera pregunta. No sé si hasta aquí tienen ustedes alguna consulta, alguna duda, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces vamos con la resolución del texto rápidamente. Quiero que se me diga, por favor, en la pregunta número 1, ¿cuál sería la clave correcta? Está muy sencillo. Existe gente, en efecto, que niega, pues, la plausibilidad del holocausto nazi, aunque el holocausto sea un hecho. Pero vean ustedes que en estos tiempos, sobre todo, van apareciendo estos negacionistas, ¿no es cierto? Estos, ¿cómo decirlo? Estos individuos que están divorciados de la verdad, ¿no? Así de concreto. Divorciados de la verdad, siempre divorciados de la verdad. Entonces hay que combatirlo justamente con hechos, ¿no? Pero vean ustedes que en estos tiempos de posverdad, incluso si tú muestras pruebas, simplemente no te van a creer, ¿ok? No te van a creer, pero para nada. Vamos en la número 1, me dice Marroquín, Gomero Franco Leonardo, ¿no es cierto? Joan Abdiel, Gómez Casana y Rodrigo Sebastián, maestros, muy bien. La clave correcta, en consecuencia, en la pregunta número 1 es la C, ¿no? La negación del holocausto nazi, correcto. Eso es lo que se está discutiendo, pues, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo. ¿Listo? En el texto la expresión apócrifo, ¿qué cosa implica? ¿No es cierto? ¿Qué implica apócrifo? A ver qué me dicen ustedes.
Yo creo que puede ser la E, Satomi, me parece que está bien. Manipulación, ¿no es cierto? Manipulación. Ha manipulado las cifras, ¿no? Pero vamos al contexto, ¿ah? La clave me parece que está bien. Dice acá, vamos a buscar el apócrifo, ahí dice acá, ¿no? Como no pueden respaldar sus argumentos de que los documentos son apócrifos, afirman que su contenido se malinterpretó de forma deliberada. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Así de concreto. Y estos negacionistas lo dicen así, sin que se les mueva un pelo. ¿Ok? No, no, no. Estos documentos que está presentando son falsos. ¿Ok? Ya, pero ¿dónde está la prueba de que son falsos? No, no tienen ninguna prueba, pero lo dicen permanentemente. No, esos son falsos. No, son falsos. A mí no vas a convencer de lo contrario, ¿eh? Son falsos. Y esa no es una razón. ¿Ok? Y entonces, manipulación puede ser el caso, de hecho, que eso es lo que connota la palabra, ¿no? De la argumentación negacionista, ¿por qué no puede ser embuste? Porque lo que nos están preguntando es lo que implica, ¿no? Lo que implica apócrifo. Y más bien embuste es algo que denota apócrifo, ¿sí? De la argumentación negacionista acerca del holocausto es incompatible sostener que. ¿Cuál sería la clave ahí, jóvenes cachimbos? Pregunta número 2. De la argumentación negación, o sea, aquellos que niegan la veracidad del holocausto, ¿no? Sobre esta argumentación negacionista, es incompatible sostener que su confirmación fue resultado de la coacción y la tortura. Manifiesta la premisa del complot de los países aliados. Suma una cuantificación válida del número de víctimas. Acusan la mala interpretación pensada de documentos. Indica que es fruto de una exageración sistemática. Recontra sencilla esta pregunta número 3, maestro Cachimbitos, ¿cuál sería la clave? Número 3, repito. Número 3. A ver. 3, no, la 2. Ya, perfecto. Número 3. ¿Cuál sería? 3B, me dice por ahí Satomi. Vamos a leerlo, ¿ok? Manifiesta la premisa del complot de los países aliados. Pero eso es cierto. Eso no puede ser falso. Los que niegan el holocausto, es decir, las personas que asumen que el holocausto nunca existió, que el holocausto es invento de los aliados, señalan, no, no hay ninguna prueba. Todo ha sido creado por los aliados. Entonces, esta postura negacionista del holocausto manifiesta la premisa del complot de los países aliados. Eso es cierto. Eso no es incompatible. ¿Cuál sería la aseveración incompatible, queridos cachimbos? La A, me dice por ahí, a saber, su confirmación fue resultado, ¿no es cierto?, de la coacción y la tortura, ¿cierto? Entonces, quisiera que por favor nosotros dirijamos nuestra atención eh, al texto, porque el texto en realidad desarrolla pues esta perspectiva negacionista en rigor, ¿no? ¿Ok? Vean ustedes que, a ver si me permiten, ¿Mm? ¿Mm? Dice lo siguiente, miren, ¿no? Para que vean que al respecto de la, estaba buscando esto para invalidar la A, ¿ok? Porque la A tampoco es la clave, ¿no es cierto? Pero tengo que explicar por qué. Y ya encontré la idea, ¿ok? La idea está aquí. Miren, ¿no? Aquí está.
Además, los que niegan justamente el Holocausto, insisten en que los aliados usaron torturas a fin de obtener las confesiones de la autoría de las matanzas y que los testigos de crímenes nazis cometidos en contra de los judíos mintieron motivados por intereses personales, ¿no? O sea, ¿cómo obtuvieron esos datos que se hacen pasar para los negacionistas como datos fidedignos? A través de torturas. Entonces, la clave A es perfectamente correcta, ¿sí? Es compatible y nos están pidiendo lo que es incompatible. Voy a recoger lo que me plantea aquí, ¿no es cierto? Franco Leonardo, ¿sí? Franco Leonardo me indica que la clave correcta es la alternativa C, igual que Brisa Alexandre. Efectivamente, la clave sería la C, ¿no? Suma una cuantificación válida del número de víctimas. Todo lo contrario, más bien, ¿no? Respecto de los negacionistas, ojo, ya esos simplemente no van a cambiar su perspectiva, ¿no es cierto?, sobre el holocausto, sobre la veracidad del holocausto. Mucho cuidado con eso. Y luego dice, se puede deducir sobre el uso de códigos y palabras neutras por parte de los nazis. La C me dice por ahí, ¿no? Alternativa C. Lamento decirles que no puede ser la C, la número 4. Cumplieron un rol esencial en el manejo de la información. No. Más bien fueron maneras bastante sutiles, ¿no es cierto?, de referirse a esta matanza masiva, ¿no? Maneras bastante sutiles de socapar la gravedad justamente del acto de matar judíos. Entonces, ¿por qué se utilizaron palabras neutras o códigos neutros? ¿Sí? Sencillo. Fueron eufemismos usados para evadir su responsabilidad. Por eso hablaban de solución final, ¿no? ¿No es cierto? Bien. La clave correcta es la alternativa D. ¿Sí? Y vean ustedes que aquí en el texto se señala, ¿no? Tratamiento especial. Ese tratamiento especial no era pues que lo iban a tratar bien al judío, lo mataban. Reasentamiento en el este, ¿no es cierto? Esos son eufemismos. La clave correcta es dedo. 5. Si se demostrara que efectivamente el mito del holocausto fue una construcción semita, si se demostrara pues que nunca existió, es una burda falsedad, armada por los judíos. ¿Cuál sería la clave? Bien. Pregunta número 5, jóvenes. ¿Cuál es la clave en la pregunta número 5? Veamos. 5D, me dice por ahí 5A. Bien. Vamos con la primera. La corriente negacionista podría ganar, perdón, mayor aceptación en el mundo. ¿Sí? Y luego, la alternativa D, me dicen por ahí. O, perdón. em, Acá, ¿cuál de las preguntas me dijeron? 5D, ¿no? A saber, se dejaría de asociar al líder nazi con el genocidio y sería, pues, reivindicado. ¿No es cierto? Alternativa D, entonces.
No, esa no es la clave. Esa no es la clave. Bueno, no es ni la A ni la D, por si acaso. La clave correcta sería, ¿no es cierto?, la alternativa C. Porque hay dos razones por las que el mito del Holocausto se supone que se ha creado, ¿no? Uno, para pagarles indemnización a los judíos, ¿ok? Y dos, ¿no es cierto?, para crear el Estado de Israel, ¿no es cierto? Es lo que se plantea aquí, ¿eh? Es lo que se plantea aquí. ¿Cuál sería la clave entonces? ¿Cuál sería la clave entonces? La clave sería la C. No hubieran podido acceder y financiar la creación de un Estado propio, ¿no? ¿Eh? Ahí está. Muy bien. Texto 2. Dos textos aquí. Oh, son tres textos acá en esta sección A. Vamos con el primero de ellos, ¿sí? Vamos con el primero de ellos. Vamos leyendo. Ah, ¿qué son eufemismos? Me pregunta por aquí Gladys, ¿no? Me pregunta qué son eufemismos. El eufemismo, querida Gladys, es una expresión o una palabra que se utiliza con la finalidad de evitar, Gladys, el carácter malsonante de otra expresión o de otra palabra. No entiendo, profesor. Mira, ciertas palabras pueden resultar agresivas, ¿ok? Por ejemplo, en términos coloquiales, a las personas infieles se les dice tramposos, ¿no? Ah, ese es un tramposo, esa es una tramposa. Y esto puede resultar chocante e insultante, ¿no es cierto? Y entonces por ahí aparecen los eufemismos suenan mejor, son menos agresivos, ¿no es cierto? Porque atenúan la carga hiriente, la carga agresiva de otras palabras o expresiones. Entonces, en lugar de decirle, esa es una persona, nada, ese es un tramposo, es un perro, ¿no? Que puede resultar chocante, hiriente, existe el eufemismo, este tiene los cascos ligeros, ¿no? O sea que se puede ir por ahí o por allá, ¿no? Por cualquier lado. Claro, pero no suena tan agresivo como tramposo o perro, ¿no? Eh, existe un eufemismo que se utiliza muchísimo cuando un bebé nace, que es dar a luz, ¿ok? Y hasta suena medio poético. La mujer dio a luz, ¿no? Oye, ¿tu esposa ya dio a luz? Se dice, ese es un eufemismo. Imagínate que tú le digas, oye, tu mujer ya parió. Parir puede resultar medio chocante, medio altisonante, aparecen entonces los eufemismos. Y los nazis utilizaban eufemismos para referirse a la matanza, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona le puede decir a otra, ¿no? Oye, tú eres un ladrón, cállate, choro, ladrón. Y eso puede resultar en la calle, imagínate que te lo digan, ¿no? Avergonzado te vas. Sin embargo, en lugar de ladrón, puedes utilizar el eufemismo amigo de lo ajeno. Y ese amigo de lo ajeno es una manera bonita de decir ladrón. Y a esa manera bonita de decir ladrón se le llama eufemismo. ¿Estamos de acuerdo? Gladys, no sé si he respondido tu pregunta. No sé si respondí a tu pregunta, quería Gladys Jimela de la Cruz Bravo. Y nosotros utilizamos eufemismo todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo, justamente para evitar esta alusión a palabras que pueden resultar medio altisonantes, ¿no? ¿No es cierto? Y en el caso de los nazis, claro, estos muy moscas, en primer lugar, no utilizaban por escrito nada que tenga que ver con el holocausto. O sea, no había una orden expresa, un oficio, un memorando entre los altos niveles, ¿no es cierto? Entre los jefes nazis, oye, ya, el día de mañana mátame 1000 judíos, porque eso hubiera sido muy comprometedor. Entonces, ¿cómo decirlo?
Esas instrucciones se daban en vivo y en directo, de manera oral. Se decían de frente, se hablaban, no se podían escribir. Y si tú encontrabas por ahí algunas palabras vinculadas con el exterminio, estas palabras, ¿no es cierto?, eran eufemismos. Por ejemplo, acción se refería a una operación violenta contra civiles judíos. En lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Sácales la M a todos esos judíos que están ahí, ¿eh? Ya, agárralos a palos. En lugar de eso, oye, la acción. Y a todos los nazis sabían que acción se refería a violentar a los judíos, ¿no es cierto? Luego, muchos judíos eran llevados a centros de exterminio. Y eso suena feo, ¿no? Suena hasta terrorífico. Imagínate que el judío esté contando sus moneditas, cenando, y de pronto aparecían los nazis, reventaban la puerta de los pelos, ya listo, al campo de exterminio de una vez. No se mencionaba en esos términos, se señalaba lo siguiente, oye, el reasentamiento en el este. Suena bonito, ¿no? ¿A qué? Vas a hacer que se muden de manera ordenada los judíos, que se muden, lo llevas a un campo de exterminio. Y exactamente lo mismo ocurría con el tratamiento especial. Oye, por favor, el día de mañana, tratamiento especial a los judíos. ¿Ah? ¿Qué significaba tratamiento especial? Y claro, uno dice, ah, mira, tratamiento especial, los van a tratar bien a los judíos. Claro, los mataban. Significaba mátalo, ¿ok? Y por esa razón pensamos nosotros en eufemismos. ¿Eh? Vamos ahora con el texto 2, ¿sí? Vamos con el texto 2. Eh, Vean, yo desde que tengo uso de razón, jóvenes cachimbos, ¿eh? Desde que tengo uso de razón, eh, veo, noto esta inclinación, ¿no es cierto?, por tratar de razonar, ofrecer razones para desmitificar, ¿no es cierto?, la Cuba de Fidel Castro, la Cuba socialista, que se piensa pues que es el paraíso para muchos cubanos, ¿no? Versus aquellos que dicen, no, esta es una dictadura, un tirano, la gente vive muy mal, etcétera, etcétera. Dice acá lo siguiente, ¿no? Había una vez una Cuba democrática. Eso es cierto. En esta Cuba democrática, como se señala aquí en estas primeras líneas, existían partidos políticos, ¿no es cierto? Partidos políticos que se enfrentaban en elecciones libres, en donde los ciudadanos elegían a sus representantes en un contexto de libertad, ¿no? Hubo democracia en Cuba, pero duró poco. El periodo democrático, ¿cuándo acabó? Acabó en 1952, 10 de marzo de 1952, cuando Batista, en campaña para las presidenciales, ¿no es cierto?, que debían celebrarse ese año, vio que carecía de chances para llegar al poder, democráticamente. ¿Y qué hizo? Utilizó sus influencias militares para evitar justamente perder en elecciones limpias. Y con ello clausuró, como se señala aquí, el orden constitucional. El pueblo cubano no volvió a ver más un régimen democrático. Porque una vez que Batista dé el golpe, llegaría un movimiento todavía más aplastante, más omnímodo y ciertamente, como dice aquí, más longevo. Llegaría la experiencia totalitaria más longeva de la región. ¿Quién la encarnó? Fidel Castro, ¿no? En primer lugar, Fidel Castro desde 1976, 2 años antes de que yo nazca, hasta el 2008, estuvo, ¿no es cierto?, eh, perpetuándose en el poder. Pero luego su hermano Raúl, del 2008 al 2018. En el 2008, Fidel no se presentó a las elecciones por problemas de salud. Hoy es el dictador Miguel Díaz-Canel el que heredó la responsabilidad de impedir que los cubanos puedan elegir libremente a su representante. Si la multitud sale a las calles a exigir libertad y democracia, la represión es inmediata, como sucedió el 11 de julio del 2021. Actualmente, las cárceles de Cuba están atiborradas de presos políticos. Activistas como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, políticos como Daniel Ferrer, que están en contra del gobierno,
se advierten procesos y condenas a menores de edad y persecución a periodistas como el caso de Luz Escobar. Prácticas realizadas solamente por un gobierno pues antidemocrático, un gobierno dictatorial, un gobierno tiránico. ¿Ok? Entonces el texto A claramente nos plantea esta transición de un gobierno democrático a un gobierno no democrático y no lo tiene que decir directamente, pero se nota aquí que lo que el texto trata de develar es este derrotero de persecución, de tiranía, ¿no es cierto? Que caracteriza pues a la dictadura cubana. Dice acá, texto B, increíble, ¿eh? En Cuba impera, domina la democracia. ¿Por dónde? Digo yo. En países como Alemania y otras repúblicas parlamentarias, el jefe de gobierno es electo, pero no de manera directa. Es decir, los electores votan por representantes y son estos los que eligen al jefe de gobierno. Esto ocurre en Cuba. Los ciudadanos eligen cada 5 años a los 605 diputados que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Constitución señala que es el órgano supremo del poder del Estado y representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. Luego, la ANPP, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional del Poder Popular, elige entre sus diputados a quienes integran el Consejo de Estado. ¿Ok? También elige al presidente, al vicepresidente, ¿cierto? Y designa a propuesta del presidente al primer ministro y a los miembros del Consejo de Ministros. Elige al presidente del Tribunal Supremo y a sus magistrados, al fiscal general, al contralor general y a otros cargos. Para ser electo se requiere de mayoría absoluta. Si ninguno de los aspirantes alcanza la mitad más uno de los sufragios válidos, los dos más votados se van a segunda vuelta. Este modelo ha imperado en Cuba en las elecciones de 1976, 1981, 86, 93, 98, 2003, 2008, 2013 y 2018. Pues cuando triunfó la revolución en 1959, Fidel Castro no asumió el poder. Él fue el primer ministro de Osvaldo Dorticós. Desde la fundación de la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1976, Fidel Castro y Raúl Castro se sometieron periódicamente al veredicto de los electores, dice acá. Se presentaron como candidatos a diputados y ganaron invariablemente en sus respectivos distritos. Decir que Cuba vive bajo una dictadura es ridículo. La verdad es un país con una democracia y un poder que se rige por una constitución y un marco legal bien definidos. ¿Ok? Bueno, para el autor del texto B, B señala con total seguridad de que en Cuba existe democracia. No sé por dónde, pero aquí trata él, por supuesto, de proponer el hecho de que se haya creado esta Asamblea Nacional y que existan elecciones, ¿no es cierto? Bueno, en la época de Fujimori también existieron elecciones, todo manipulado, por supuesto. En fin, vamos entonces con las dos primeras preguntas, mis queridos cachimbos, a no ser que ustedes tengan, ¿sí?, alguna interrogante por ahí, ¿ok? Vamos a darles tiempo para que puedan revisar un poco el texto y lo discutimos luego, ¿ok? Vamos entonces con las preguntas 1 y 2. Denme un segundo, por favor.
Bueno, jóvenes, disculpen la interrupción, pero el agua es menester con este calor enorme que está haciendo. Y por aquí me dicen que la clave en la pregunta número 1, ¿no es cierto?, es la alternativa E. ¿Mm? La polémica que se establece entre los dos textos gira en torno a E. En torno a. Y por aquí se me señala que la clave es la E. Si el tipo de gobierno que rige en Cuba es de carácter democrático. Y sí, la clave correcta es la E, ¿no es cierto? Se señala con total claridad aquí en el texto que no se le puede llamar democracia a Cuba, pues en absoluto, ¿no? ¿Mm? Es un tremendo error. Para el caso del texto A. Hubo por ahí, en un periodo cortísimo, dice el texto A, elecciones democráticas, pero luego los cubanos no volvieron más a saber que era, ¿no es cierto?, un gobierno de carácter democrático. ¿Mm? Y en el texto B se dice todo lo contrario. En Cuba sí hay democracia. ¿Ok? En efecto, entonces coincido con ustedes en que la clave correcta es la alternativa E. Luego dice aquí, ¿no? Decir que Cuba vive bajo una dictadura es ridículo. La verdad es un país con una democracia y un poder que se rige por una constitución y un marco legal bien definido. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, vamos con ridículo. El sinónimo contextual de la palabra ridículo es lúdico relativo al juego, escaso, falso, satírico, ¿no es cierto? Estólido. ¿Y qué cosa es estólido? Necio, tonto, ¿no es cierto? Entonces, lo que señala el autor del texto B es que es contrario a la verdad, ¿no es cierto?, decir que Cuba es una dictadura. Y a esta manera de expresar lo que es contrario a los hechos, ¿no es cierto?, el autor le endilga este adjetivo ridículo. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de ridículo? C, correcto, falso. Muy bien, jóvenes, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Falso. Listo. Vamos con la pregunta número 3. Es incompatible con el texto B sostener que la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿eh? Ojo, nos piden lo que es incompatible, ¿eh? ¿Ya? ¿Cuál es la clave? Vean, me parece que está recontra sencilla esta pregunta, ¿eh? Recontra sencilla. Pero ya está, bueno, ustedes indicarme cuál está bien, cuál está mal, qué sé yo. Ya, acá sí hay, me parece, discrepancias. En la número 3 me dicen la B o la alternativa E. Vamos con la B primero. Se establece, nos piden lo que es incompatible, ojo, ¿ah? Se establece en 1976 con la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. Esa es la B. E es la máxima autoridad del Estado cubano y representa a toda la población, por lo menos en teoría, para el texto B. ¿Ok? El texto B nos dice lo siguiente, ¿no? En países como Alemania y otras repúblicas parlamentarias, el jefe de gobierno es electo, pero no de manera directa. Es decir,
los electores votan por representantes y son estos los que eligen al jefe de gobierno. Y esto ocurre en Cuba. Es gracioso, ¿no? Dice, los ciudadanos eligen cada 5 años a los 605 diputados que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Ok? La Constitución señala, escúchame bien, ¿eh?, que es el órgano supremo del poder del Estado y representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. Entonces la alternativa E no puede ser pues la clave correcta, porque la Constitución señala con claridad, y voy a permitirme retroceder un poco para que lo vean, ¿cierto? Dice acá, la Constitución señala que es el órgano supremo del poder del Estado y representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. ¿Quién, profesor? La Asamblea Nacional del Poder Popular, conformada por 605 diputados. ¿Quiénes escogen esos diputados? Los escoge el pueblo. Y se supone que esos 605 diputados luego escogen al presidente. ¿Cómo la ves? Entonces la alternativa E no puede ser pues la clave. Esto es verdadero, esto es compatible. La clave correcta es la B. Se establece en 1976 con la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. Bien, eso es falso, pues, eso es incompatible. ¿Pero por qué, profesor, es incompatible? En primer lugar, tendría que decirles que se señala con mucha claridad que la revolución de Fidel Castro triunfó en 1959. Ojo con eso. No asumió él el poder ahí. Quien asumió el poder fue el primer ministro Osvaldo Ortigoz. ¿Ok? 1959 triunfa la Revolución Cubana, pero es a partir de 1976 que se funda, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así que es falso decir que fue en 1976. No sé si hasta aquí está claro. No sé si hasta aquí está claro. Por ahí Nicole me dice la C. Veamos. Está conformada por más de 600 diputados. Claro, son 604. Entonces son más de 600, pues. Eso es compatible. 605 diputados, perdón. Son más de 600. Eso es verdadero. ¿No es cierto? Eso es verdadero. Así que bueno. Pregunta 4. Se desprende del texto A que la persecución a periodistas por parte del régimen cubano busca lo que pasa con Luz Escobar, por ejemplo, ¿no?, que es periodista. A ver, Satomi me dice que la clave correcta es la A. Busca mejorar la información, pero ¿te parece, maestra, que en el caso del texto A, él consideraría que perseguir periodistas por parte del régimen cubano sea para mejor, cuando el texto A está en contra de llamar democracia a la política cubana, al sistema político de Cuba? Me parece que la clave no puede ser la A, maestra. ¿Ve? No puede ser la A. Tampoco puede ser la D. Busca amedrentar a los partidos políticos de la oposición y la libertad de expresión. ¿No es cierto? No hay información en el texto en la que se nos señale que hay algo así como partidos políticos, ¿no? Lo dicen 609 diputados nada más. Y existe pues esta asociación, se supone que es una asociación para el pueblo y el pueblo. Entonces la clave no puede ser la D. ¿Ok? Escúchame bien, ¿eh? Porque además ahí se está refiriendo a los periodistas. Y se están refiriendo a los periodistas, ¿qué tendría que ver, no es cierto? ¿Qué tendrían que ver los partidos políticos si acaso los hubiere? La clave correcta es la C. Si es persecución a periodistas, la libertad de prensa está dinamitada, de hecho, ¿no es cierto? La libertad de prensa está erosionada en Cuba, así de concreto. Y entonces no. C. Última pregunta. Si el gobierno actual de Miguel Díaz-Canel se establece como una democracia, entonces aquel, o sea, Miguel Díaz-Canel,
¿Cuál sería la clave de la número 5, jóvenes? ¿Qué pasaría si el gobierno actual de Miguel Díaz-Canel se establece como una democracia? ¿Qué me dicen? Número 5, vamos. Bien. Brisa me dice por aquí que la clave es la B y yo no puedo dejar de estar de acuerdo pues con Brisa, ¿no? Desistiría de hostigar a los medios de comunicación y a los políticos de la oposición. Porque tiene oposición, ¿ah? Pero ¿qué pasa en el caso de Cuba? Los meten presos, pues. ¿Ok? Entonces la clave es la B. La clave es la B. ¿Sí? Desistiría de hostigar a los medios de comunicación y a los políticos de la oposición. ¿Ok? En el texto A se asegura que este régimen de Miguel Díaz-Canel, que es un régimen también dictatorial, un régimen tiránico, acosa a los periodistas y también a los políticos que están pues en abierto desacuerdo, ¿no es cierto?, Eh, con las medidas del gobierno. ¿Sí? Bueno, entonces son prácticas pues antidemocráticas. Pero ¿qué pasaría si este gobierno más bien se establece pues como una democracia de manera plausible, de manera aceptable? Entonces ya no diríamos nosotros, ¿no es cierto?, que habría pues necesidad de hostigar a nadie, a los medios de comunicación, menos a los políticos que se oponen al régimen, ¿no es cierto?, heredado de los hermanos Castro, ¿no? Y de manera particular de Fidel. Bueno, ahora tenemos, que me parece es un matiz, eh, yo no sé, a ver, ahora por ahí estaba viendo algunos libros que le han dado a mi hijo, que está en el colegio todavía. Mis otros hijos ya están en un nivel superior, pues, ¿no? Entonces, las lecturas que ellos procesan son lecturas un poco más técnicas, más complejas, de hecho, ¿no? Pero yo recuerdo mucho que un libro como La Metamorfosis era de lectura obligatoria en el colegio, ¿no? Entonces dice aquí una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. La Metamorfosis, genial obra, ¿no es cierto?, de Franz Kafka. Una persona, pues, cuya personalidad fue erosionada por su padre, y ahora nos va a tocar leerlo. Y antes de pasar al texto en inglés, quisiera, por favor, discutir este texto que es tan bueno, ¿no? No sé si han leído ustedes La Metamorfosis, pero es un clásico de la literatura universal, ¿no es cierto? Obra creada, por supuesto, por un artista genial, un creador genial como lo fue Franz Kafka, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería aquí? ¿Qué podríamos nosotros derivar de esto? Me parece que es una lectura muy buena, ¿no? Voy a leerla con ustedes hasta que toque el receso, que es en 4 minutos. Dice, una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa, que es el personaje principal, se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón. Y al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades. Sobre el cuerpo, el vientre convexo y oscuro, sobre el cual casi no se aguantaba la concha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación al grosor animal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? Estaba soñando, su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio. Y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba, ¿no es cierto?,
a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado, recuerda que era un insecto, no permitía adoptar tal postura. Por más que se forzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, pero no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo, siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera. Por no hablar de las molestias propias de los viajes, estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, ¿no es cierto? Relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser en verdad cordiales y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían. Quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Miren qué horrible, ¿no? Yo recuerdo cuando niño y se trataba de buscar una interpretación. Yo recuerdo que hubo un pequeño debate sobre qué insecto era, no era una cucaracha, no, el profesor dijo que era un escarabajo. Em, pero lo que es cierto es que ya en el transcurso de la historia nos percatamos lo indolentes que son los familiares de Gregorio Samsa, ¿no? Quienes más bien están pensando, mercachifles como son, en la ganancia que le pueden sacar al hijo, que ahora está postrado en la cama, ¿no es cierto?, convertido en insecto. Incluso en la parte final, por supuesto, de la obra, le lanzan pues una manzana y lo dejan malherido, ¿no? Es una obra muy buena. Y recuerdo mucho también la interpretación que se le daba a al hecho de convertirte en insecto, ¿no? Es la deshumanización, ¿no es cierto? Esta pérdida de humanidad, producto de una vida rutinaria, ¿no es cierto? Producto de una vida en la que te vuelves básicamente un engranaje más, un peón. Y saben qué, es por esa razón creo que gracias a Dios elegí ser profesora, ¿no? Porque puedo dictar por horas y puedo tener tiempo también para lo que me gusta, que es investigar, estar con mis hijos, escuchar buena música, hacer ejercicios, no sé. No soportaría yo pues un horario tiránico. No podría, me sentiría desgraciado, infeliz, ¿no es cierto? Y por esa razón creo eh, porque enseñar es un arte y además es una profesión formativa muy compleja, me hace feliz, me deja tranquilo, ¿ok? Bueno, luego pasaremos a discutir el texto porque ya es hora de receso. Nos vemos en 15 minutos, ¿ok?